Bueno, continuamos con membrana plasmática, el video de la segunda parte. En esta parte lo que vamos a ver son las proteínas, ¿sí? Lo que vamos a ver son los grupos proteicos. Vieron que decíamos que teníamos solamente un 2%, pero ese 2% es importantísimo para la función celular, ¿sí? Nosotros en ese complejo proteico vamos a encontrar varios tipos de proteínas, ¿sí? Que van a cumplir una función de pasaje de sustratos, de productos, ¿sí? De mensajes químicos a través del medio extracelular al medio intracelular, ¿sí? La primera proteína que vamos a ver se llama proteína receptora, ¿sí? La dibujé de esta forma, proteína receptora, ¿sí? Esta proteína receptora, yo le hice la forma de espiral porque son las cadenas de proteicas, ¿sí? Cadenas de proteínas. Entonces, por eso tiene esa forma de espirales, o algunas son cadenas tipo zigzag, ¿sí? Bueno. Entonces, proteína receptora. Esta proteína receptora, ¿sí? Muchos mensajes químicos, por ejemplo, no pueden entrar a la célula y necesitan unirse a una proteína receptora. Por ejemplo, nosotros vimos el ejemplo cuando vimos las vías metabólicas, vimos la adrenalina, ¿sí? Entonces, para no confundirlos mucho, vamos a colocar la adrenalina, ¿sí? Por ejemplo, es un ejemplo, ¿sí? Llega un mensaje químico, ¿sí? En este caso la adrenalina. Va a necesitar una proteína receptora para leer ese mensaje químico y poder transmitírselo a la parte interna de la célula, ¿sí? Que acá nosotros veíamos que nos encontramos con una enzima, ¿sí? Proteína C, ¿sí? Y después activamos la enzima, bueno. Entonces, pero para que ustedes vean, para que entiendan más o menos cómo es el mecanismo, ¿sí? Viene el mensaje químico, la proteína receptora lo recibe, lo lee y manda el mensaje adentro de la célula, ¿sí? Esa es una forma. Que generalmente se lo podemos encontrar, ¿sí? Esta proteína receptora, que generalmente son específicas, a veces son específicas para cada mensaje químico. No es que pueda venir cualquier mensaje y esta proteína receptora va a cumplir esa función. Generalmente va a cumplir esa función para algunos, o tiene específico para, por ejemplo, para la adrenalina. Hay un receptor, una proteína receptora específica para la adrenalina, por ejemplo. Hay una proteína receptora específica, por ejemplo, para otro mensaje químico, ¿sí? Entonces, y otras, por ejemplo, fijan su sustancia química y la transportan al interior de la célula, ¿sí? Esas serían proteínas receptoras transportadoras, ¿sí? Tenemos receptoras y tenemos, vamos a ver acá, transportadoras, ¿sí? Que llega ese mensaje químico, vamos a sacar el ejemplo, así no se confunde, el ejemplo de recién, ¿sí? Llega un producto, mensaje químico, vamos a poner el mensaje X, ¿sí? Lo recibe, ¿sí? Y lo transporta adentro de la célula. Entonces adentro tenemos X, ¿sí? Recién el mensaje llegaba X, ¿sí? Pero se leía y se pasaba un mensaje Y, por ejemplo, ¿sí? Que se active tal cosa. ¿Se entiende? Bueno. Otro complejo que vamos a encontrar se llama sistema de segundo mensajero, ¿sí? Se activa otra reacción derivada del primer mensaje, ¿sí? De este mensaje, por ejemplo, de algunos de estos, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer la receptora. Entonces, viene X, ¿sí? Con una información química y va a desatar o X o Y, lo que vimos recién nosotros, cualquiera de estos dos sistemas, de receptor o transportador. Pero a su vez, ¿sí? A través de estos mensajes químicos que van a entrar a la célula, se puede generar un segundo mensaje químico, ¿sí? Por eso se llama sistema de segundo mensaje, ¿sí? Se activa otra reacción derivada del primer mensaje, ¿sí? Bueno. Otro complejo que vamos a encontrar, que eso ya lo vimos en algunas cosas, son las enzimas, ¿sí?
Ahí tenemos que poner, que pusimos acá, le vamos a poner segundo mensaje, ¿sí? Así se acuerdan. Tenemos las transportadoras, receptoras y las receptoras transportadoras, ¿sí? Vamos a hacer esta ahí y esta ahí. Y tenemos el segundo mensajero. Otro son las enzimas, ¿sí? Nosotros ya vimos en el primer video que le puse de introducción al metabolismo, empezamos a ver lo que son las enzimas, ¿sí? Estas van a realizar en la célula, van a realizar las etapas finales de la digestión, ¿sí? De almidones, de proteínas, ¿sí? Que están comunicándose en el líquido extracelular, ¿sí? También ayudan a desdoblar, por ejemplo, hormonas, por ejemplo, una hormona ayudan a desdoblar la información, ¿sí? Ayudan por ejemplo, ayudan a realizar el segundo mensaje, ¿sí? Este protocolo. Bueno, y generalmente, por ejemplo una famosa enzima que tenemos cerquita se llama la ATPase. ATPase, ¿sí? Esta enzima que es muy activa, ¿sí? La vamos a encontrar en varias partecitas de la célula. Tiene una función fundamental esta enzima ATPase, ¿sí? Eso es otro complejo proteico que podemos encontrar. Otro complejo proteico que vamos a encontrar son las proteínas de conducto, ¿sí? Estas proteínas de conducto, ¿sí? Van a ser o totalmente permeables, por ejemplo, para el agua, gaseoso, ¿sí? O pueden ser un sistema de compuertas, ¿sí? Vamos a hacer así. Para algunos productos, por ejemplo, ¿sí? Algunos productos van a ser permeables, van a tener entrada y salida, y algunos productos van a entrar y salir, pero van a tener un pequeño control, ¿sí? Es como una pequeña... marcamos una huella digital y pasa, ¿sí? Necesita por lo menos una pequeña identificación para pasar. Va a pasar tranquilamente, pero tiene que tener por lo menos una identificación genética, ¿sí? Entonces tenemos estos canales se llaman canales iónicos. Canales iónicos, ¿sí? Por ejemplo, el sodio, potasio, cloro, zinc, cosas que entran a célula, por ejemplo, ¿sí? Bueno, estas proteínas de conducto, ¿sí? Lo que hablamos recién, o canales iónicos, ¿sí? Van a encontrarse también a lo largo de toda la célula. Otro complejo que podemos encontrar son las portadores, ¿sí? Estas portadoras son, por ejemplo, un ejemplo sería, por ejemplo, que fijan glucosa, ¿sí? Fijan electrolitos, por ejemplo, zinc, hidrógeno, ¿sí? Y otros solutos, y los transfieren al otro lado de la membrana, ¿sí? Algunas se llaman bomba y lo que tiene es particular que gastan energía, ¿sí? Estos portadores. Vamos a ponerle portadores, ¿sí? Pongan acá, gastan energía, ¿sí? Gastan ATP. Estos portadores van a transportar, ¿sí? Portadores van a aportar en su compuesto proteico, por ejemplo, glucosa. Un ejemplo, ¿sí? Y lo van a llevar para adentro, ¿sí? Hay un complejo que se llama sodio-glucosa, ¿sí? Que va a entrar. Hay otro proceso de bomba, ¿sí? También se llama bombas, portadores o bombas. ¿Sí? Bomba de sodio y potasio, muy conocida. Bomba de sodio y potasio, ¿sí? La particularidad de este portador que va a gastar energía, ¿sí? Bueno, otro complejo que podemos encontrar son marcadores de identificación celular. Esos marcadores de identificación celular, la palabra lo dice, ¿sí? Se van a encontrar justamente en el glucocáliz. ¿Vieron cuando nosotros recién nombramos en el primer video? Esta pequeña capita que tenemos de carbohidratos, ¿sí? Se va a llamar glucocáliz, ¿sí? Que es como una segunda capita que tiene la célula. Ese glucocáliz va a tener
estos marcadores de identificación celular. ¿Qué van a hacer? Nuestra etiqueta, ¿sí? Nuestra etiqueta de identificación, nuestro DNI de la célula. ¿Para qué? Para que sean células de nuestro cuerpo y no células extranjeras, ¿sí? Por ejemplo, de virus, bacterias, o por ejemplo cuando hacemos los trasplantes, ¿sí? Que estoy metiendo, por ejemplo, una célula de otra persona al cuerpo, ¿sí? A veces se identifican de forma correcta y a veces no, ¿sí? Por ejemplo, cuando hacemos el tema de tumores y cáncer. Y el último complejo que vamos a encontrar, ¿sí? Son las moléculas de adhesión celular. Acá. De adhesión, ¿sí? Celular. ¿Qué función va a cumplir este complejo? Adherir a otra célula, ¿sí? La unión de células. Acá tendríamos, ¿sí? Si yo lo dibujo, vamos a borrar el nombre. Así que dibujo enseguida otra célula. Lo pongo acá. Molécula de adhesión celular. Acá hacemos otra, ¿sí? Otra célula, caso de sos glucoproteínas, ¿sí? Y ahí hacemos el sistema de adhesión celular. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, estos fueron la partecita estructural de la membrana, ¿sí? Que vimos recién. Primero su estructura y ahora sus componentes proteicos. En el próximo video vamos a ver lo que es el transporte, ¿sí?